No estaba allí para hacer una escena. Solo quería retirar unos cientos de dólares de una cuenta que había usado hace décadas, una que contenía los remanentes de su pensión militar, labrada con el sudor y la sangre de años lejanos. Pero la acusaron de colarse delante de todos, en un banco abarrotado de la bulliciosa Ciudad de México, bajo las miradas indiferentes de la mañana de un martes cualquiera. Su nombre era Elena Ortiz, y sus 78 años se manifestaban en la lentitud de sus pasos y en la piel marcada por el sol, no en la firmeza de su espíritu. Había esperado pacientemente, con el bolso apretado contra el costado, observando cómo la fila avanzaba, o no lo hacía. Un gerente joven de traje impecable y corbata ajustada se acercó, su expresión un compendio de impaciencia y desdén. Su voz, aunque no elevaba el tono, resonaba con una autoridad que se sentía más como un regaño que como una consulta. «Señora, la fila está por allá. Por favor, respete a los demás clientes». La frase se clavó, no por su volumen, sino por la silenciosa acusación que conllevaba, la de ser un problema, una interrupción, quizás una anciana confusa o, peor aún, una impostora intentando burlar el sistema. Elena, con una dignidad que solo los años de verdadera disciplina pueden forjar, giró su rostro, sus ojos oscuros llenos de una quietud que desmentía la punzada. Quiso responder, explicar que había sido su turno, que la persona anterior la había llamado, pero las palabras no se formaron. El gerente, sin esperar respuesta, se volteó, dejando su espalda como una barrera. Una declaración final. La línea delgada entre la autoridad civil y la humillación personal se había cruzado. Este relato, aunque ficticio, busca honrar a esas almas resilientes que, con cicatrices invisibles, continúan sirviendo con su ejemplo silencioso. Tómate un momento para reflexionar. ¿Cuántas historias así nos hemos perdido? Las miradas de los otros clientes, antes indiferentes, ahora eran dardos curiosos, algunos de ellos con el peso de un juicio no pronunciado. Una joven pareja en la fila detrás de ella susurró, la mujer cubriéndose la boca con una mano, su compañero encogiéndose de hombros con una expresión de resignación. Elena no era una figura imponente en estatura, pero su presencia, ahora envuelta en una tenue niebla de vergüenza inmerecida, parecía encogerse aún más bajo el techo alto y opulento del banco. El gerente regresó, esta vez con una cajera, una mujer de unos 30 años que la miraba con una mezcla de lástima y hastío. «Señora, por favor, le reitero, pase a la fila. Si tiene alguna duda sobre cómo proceder, el agente de bienvenida puede asistirla». Sus palabras, aunque formuladas como una oferta de ayuda, sonaron a una amenaza velada. No era una cuestión de dónde ir, sino de la forma en que se la estaba tratando. La injusticia se había solidificado, dejando un sabor amargo en la boca de Elena, una sensación de agotamiento que superaba el cansancio físico. Sus manos, ligeramente temblorosas, se apretaban sobre el bolso, el cuero gastado un recordatorio silencioso de otros tiempos, de otras batallas. No había alzamientos de voz, ni escenas dramáticas, solo la lenta y dolorosa acumulación de una tensión ambiental que lo llenaba todo. El zumbido constante de las conversaciones y el tintineo de las monedas en el banco parecían distorsionarse, convertirse en un murmullo distante, mientras el silencio, el verdadero silencio de la humillación, envolvía a Elena. Cada segundo se estiraba, dilatado, y el aire se volvió denso con la expectativa de un conflicto que ella, con su espíritu sobrio, no deseaba. Quería que la tierra se la tragara, que aquel instante de escrutinio público se desvaneciera como un sueño efímero, pero la realidad era inquebrantable, tan dura como el mármol del piso. En su mente, la escena se desdibujaba, entrelazándose con ecos de un pasado lejano. No el ruido de una ciudad moderna, sino el murmullo constante de un campamento militar en un lugar remoto, el olor a tierra húmeda y la tensión palpable antes de una misión. En 1968, cuando el mundo estaba en llamas y las calles de su propia nación se convulsionaban, Elena Ortiz, entonces apenas una mujer joven y fuerte, había respondido a la llamada de una manera que pocos entendían.
Se había alistado, no por la gloria, sino por un profundo sentido de deber y la silenciosa convicción de que su vida podía servir a algo más grande. Fue enfermera de combate, una de las pocas mujeres en el fragor de batallas olvidadas, donde el heroísmo no se medía en medallas, sino en la capacidad de mantener la compostura mientras la vida se escurría entre los dedos. Había visto la cara de la muerte y la de la esperanza, a menudo en el mismo instante, y había aprendido que la verdadera fortaleza residía en el silencio, en la capacidad de soportar lo insoportable sin quejarse. El sol implacable de latitudes lejanas había curtido su piel, no menos que las innumerables noches sin dormir, curando heridas que no solo eran físicas. Esas experiencias le habían grabado una lección indeleble. En la adversidad, la dignidad es el último bastión, el refugio final. Ahora, en este banco, mientras las palabras del gerente se repetían en su mente como un eco frío, la lección volvía con una crudeza inesperada. Había enfrentado horrores mucho mayores que la condescendencia de un empleado, pero la herida de la injusticia pública, tan íntima y personal, dolía de una manera singular. Su pasado heroico, siempre guardado en el compartimento más reservado de su corazón, no era visible para el mundo. Solo era una anciana con un bolso, juzgada por una fracción de segundo. La situación se estancó en un punto insostenible. El gerente, de pie con los brazos cruzados, reiteraba la imposibilidad de atenderla. Señora, su cuenta no figura como activa en nuestros sistemas en este momento. Necesitamos una identificación válida y verificar su presencia en la fila. Sin eso, no podemos proceder. Su tono era implacable, teñido de una exasperación apenas contenida. Elena sentía el peso de todas las miradas sobre ella, la humillación subiendo como una marea. Había usado esa cuenta esporádicamente, una herencia de su difunto esposo, un hombre que también había servido. La burocracia del banco, fría e impersonal, se alzaba como una muralla infranqueable. Trató de explicar, su voz un susurro ronco, apenas audible. Pero si siempre ha sido esta la cuenta, y el señor me llamó de aquí. El gerente sacudió la cabeza con impaciencia. Lo siento. Debe seguir el protocolo. Esto es un banco, no un mercado. La metáfora, aunque inocente en su intención, hirió a Elena. La trataban como a alguien que no conocía las reglas, que no entendía la civilidad. En ese instante, la quietud que la envolvía se tensó. Sus ojos profundos y serenos se detuvieron un momento en el rostro del gerente, no con enojo, sino con una tristeza casi insoportable. Luego, lentamente, con una determinación que solo ella podía comprender, su mano se deslizó hacia su bolso. No era un gesto agresivo, sino uno de último recurso, una rendición a la necesidad de probar su valía, no solo como cliente, sino como persona. Cada movimiento era deliberado, casi en cámara lenta, como si el tiempo mismo se ralentizara para atestiguar lo que estaba por venir. El cuero gastado crujió suavemente mientras sus dedos buscaban en el interior, en el fondo, donde guardaba lo más preciado. Mientras Elena buscaba en su bolso con movimientos pausados, una silueta imponente entró por las puertas giratorias del banco. Vestía un uniforme de gala impecable, adornado con condecoraciones y galones que brillaban bajo las luces del techo, un contraste dramático con el gris monótono del interior del banco. Era el general de división Ricardo Velázquez, una figura prominente en el ejército mexicano, conocido por su rectitud y su profundo respeto por la historia militar. Había venido al banco por una gestión personal, un asunto de rutina. Su presencia, inicialmente, pasó desapercibida para la mayoría de los clientes, absortos en sus propias transacciones o en la inusual escena que se desarrollaba en la fila. Pero para Elena, un atisbo de ese uniforme, un eco de la disciplina que había sido su vida, fue como un hilo de esperanza en la densa atmósfera de la humillación. Aunque no lo vio directamente, sintió un cambio sutil en el ambiente, una imperceptible alteración en el murmullo general
que solo una veterana entrenada podía percibir. El general Velázquez, con la disciplina forjada en años de servicio, se detuvo por un instante, evaluando el panorama. Sus ojos, agudos y entrenados para observar los detalles, se posaron en la pequeña aglomeración alrededor de la mujer mayor. No podía escuchar el diálogo, pero el lenguaje corporal del gerente, su postura de autoridad condescendiente y la quietud digna y un tanto encogida de la anciana, le contaron una historia familiar, una que había visto demasiadas veces. Permaneció en su lugar, observando, su presencia aún no reconocida por aquellos inmersos en la confrontación, pero su mirada, fija y analítica, ya era un presagio silencioso de un cambio inminente, un catalizador a punto de activarse en el corazón mismo del conflicto. Con un movimiento medido, Elena finalmente extrajo algo de su bolso. No era una tarjeta de identificación común, ni un documento bancario. Era una pequeña caja de terciopelo azul oscuro, desgastada por el tiempo, pero cuidada con reverencia. Sus dedos temblaron levemente al abrirla, revelando una medalla, la Cruz de Valor Militar, una condecoración que se otorgaba por actos de valentía extrema, un testimonio tangible de sacrificio y coraje. La medalla, de metal brillante y cinta tricolor, atrapó un rayo de luz, haciendo que sus relieves dorados y plateados centellearan brevemente. No la había sacado para presumir, ni para exigir un trato especial. La había sacado como la prueba definitiva de su identidad, de su historia, de que no era una simple anciana desorientada, sino una mujer que había vivido una vida de servicio y honor. El gerente y la cajera la miraron, primero con desconcierto, luego con una mezcla de impaciencia y desinterés. «Señora, ¿qué es eso? Necesitamos su identificación, no una joya», dijo el gerente, su voz teñida de un desprecio aún mayor. La cajera, por su parte, desvió la mirada, visiblemente incómoda. Para ellos, era un objeto sin relevancia en el frío contexto de una transacción bancaria. Pero en ese mismo instante, los ojos del general Velázquez, que había avanzado unos pasos, se fijaron en el brillo familiar de la medalla. Reconoció el diseño, el color de la cinta, la solemnidad de lo que representaba. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro, y el movimiento de su cuerpo se detuvo, como si una fuerza invisible lo hubiera anclado al suelo. La atmósfera del banco, que antes era una cacofonía de murmullos, se detuvo para él, cada sonido atenuado por el peso de lo que acababa de ver. Un silencio solemne se apoderó del espacio que rodeaba a Elena. El general Velázquez, con una decisión que irradiaba autoridad y respeto, dio un paso al frente. Su bota pulcra resonó sobre el mármol, un sonido singular en la quietud que se había instalado. Sin decir una palabra, sus ojos se encontraron con los de Elena, y en ese cruce de miradas se reconocieron mutuamente. Dos almas forjadas en el crisol del servicio. Luego, con un movimiento impecable y lleno de honor, el general Velázquez llevó su mano derecha a la sien, ejecutando un saludo militar perfecto, firme y respetuoso, dirigido no solo a la medalla, sino a la mujer que la portaba. «Mi general». Su voz resonó clara y fuerte, cortando el aire como un cuchillo. La formalidad de su saludo, el honor en sus palabras, detuvieron en seco al gerente y a la cajera. Sus rostros, antes llenos de condescendencia, palidecieron. La incredulidad se instaló en sus ojos. Miraron la medalla, luego al general, luego a Elena, tratando de dar sentido a la escena que se desplegaba ante ellos. Los clientes que antes susurraban o desviaban la mirada, ahora observaban con una fascinación silenciosa. El tiempo pareció detenerse, y la atmósfera en el banco cambió drásticamente. La tensión anterior se transformó en asombro, en una reverencia casi palpable. La humillación de Elena, antes tan evidente, comenzó a disolverse, reemplazada por una dignidad que ahora irradiaba con una luz propia, amplificada por el respeto del oficial de alto rango. Era la reversión de la expectativa, el giro dramático que nadie anticipaba, un momento de justicia simbólica que se materializaba en el corazón de un lugar tan profano como un banco. La voz del general Velázquez, profunda y grave,
Rompió el silencio que había caído sobre el banco. Señora Elena Ortiz, Cruz de Valor Militar, una de las pocas enfermeras de combate que sirvió con distinción en el frente de batalla, en las misiones de 1968. Su valentía y su servicio han salvado incontables vidas. Mi padre solía hablar de usted, de la dama de acero que nunca se doblegaba. Es un honor encontrarla aquí. Sus palabras no eran una pregunta, sino una declaración de hecho. Un relato conciso que desnudaba la verdad del heroísmo silencioso de Elena. El gerente y la cajera, ahora completamente consternados, se miraron con horror. Sus rostros eran un estudio de vergüenza y pánico. El señor despectivo de hacía unos momentos resonó en sus mentes, una acusación silenciosa de su propia ignorancia y falta de respeto. Mi general, nosotros, no sabíamos, balbuceó el gerente, su voz ahora un susurro tembloroso, la arrogancia evaporada como el rocío matutino. Con todo respeto, lo que sabían o no sabían no es excusa para el trato. Esta mujer merece el más alto de los respetos, replicó el general Velázquez, sus ojos fijos en el gerente con una autoridad innegable. Las cabezas de los clientes que habían presenciado la humillación se giraron, la sorpresa en sus rostros. Algunos asintieron lentamente, otros bajaron la mirada, avergonzados por su propia pasividad. Elena, por su parte, se mantuvo en su quietud. Su mirada se encontró con la del general, una conexión muda de comprensión y gratitud. La revelación de su servicio, el reconocimiento público, fue como una ráfaga de aire fresco, una reivindicación largamente postergada que curaba viejas heridas. La disculpa del gerente fue inmediata, profusa, casi desesperada. Señora Ortiz, le ruego me disculpe profundamente. Ha habido un terrible malentendido. Lo arreglaremos de inmediato. Su voz, antes autoritaria, ahora era sumisa, teñida de un pánico palpable. La cajera, visiblemente afectada, se apresuró a llamar a la supervisora, sus manos temblorosas. En cuestión de minutos, el director de la sucursal, un hombre de mediana edad con un aire de perpetua gravedad, apareció. Al ver al general Velázquez y enterarse de la situación, su rostro se compuso de una mezcla de horror y respeto forzado. General, señora Ortiz, por favor, permítanme que los atienda personalmente en mi oficina. Es lo menos que podemos hacer. La reversión de las expectativas fue completa. Elena, que segundos antes era una molestia, ahora era la invitada de honor. El general Velázquez, con una digna inclinación de cabeza, ofreció su brazo a Elena. Ella lo tomó con una ligera sorpresa, pero también con una quietud serena. Caminaron juntos hacia la oficina del director, su partida observada por todos los presentes. Era una procesión silenciosa, pero cargada de significado. La vindicación de Elena no se dio con gritos ni con alardes, sino con la tranquila afirmación de su valía y la humillación de quienes la habían denigrado. El respeto no fue pedido, sino ganado a través de años de servicio, y ahora validado por una autoridad superior. Los clientes del banco, los mismos que habían sido testigos de su humillación, ahora eran testigos de su triunfo. Las transacciones bancarias se reanudaron, pero una atmósfera diferente impregnaba el aire, una lección aprendida sobre el valor oculto de las personas. Elena, con la misma quietud con la que había entrado, salió del banco, esta vez acompañada no solo por el general Velázquez, sino también por el director de la sucursal, quien la despidió con una reverencia casi servil. El dinero, su modesta pensión, había sido retirado sin contratiempos, con una celeridad y un trato que contrastaban brutalmente con la humillación inicial. El aire fresco de la Ciudad de México la envolvió, y un suspiro casi imperceptible escapó de sus labios. El general Velázquez la acompañó hasta su taxi, y antes de que subiera, le ofreció una tarjeta. Señora Ortiz, si alguna vez necesita algo, no dude en llamarme. Es un honor para nosotros servirle a usted, como usted nos sirvió a nosotros. Elena asintió, una sonrisa tenue apareciendo en sus labios, el primer rastro de alegría en un día que había comenzado con tanta amargura. La vida de los héroes rara vez se adorna con fanfarrias o reconocimientos diarios. A menudo,
Sus mayores actos de valentía se desarrollan en la soledad, en los rincones olvidados de la historia. Elena Ortiz era solo una de esas almas, una veterana que, a pesar de las medallas y el pasado heroico, caminaba por el mundo como una ciudadana común, enfrentando las mismas indignidades que cualquier otro. Pero en ese día, en ese banco, su dignidad fue finalmente vista, su servicio honrado no por lo que hizo en el momento, sino por lo que había sido durante toda una vida. Su historia nos recuerda que bajo la superficie de la vida cotidiana se esconden legados de valor y sacrificio, esperando ser reconocidos. Honra a quienes han servido. Tómate un momento para reflexionar sobre las innumerables historias de servicio que permanecen ocultas en nuestra sociedad. Piensa en aquellos que dieron tanto y que ahora simplemente caminan entre nosotros, dignos y silenciosos.